Logen. Bonito y divertido el gameplay. En ocasiones a muchos le gustó bastante más el gameplay de Logen que el gameplay de Nicole. Sabéis que ha habido polémica con el gameplay de Nicole y que parece extremadamente simple. La gente esperaba más, entiendo. Pero además, por Logen os tengo dos noticias. Una buena y otra mala. La mala es que cuantos más personajes del permanente haya, más le va a costar a mucha gente poder conseguir estas botellas que solo se consiguen maxeando 5 estrellas. La buena es que es posible que sea el mejor DPS del juego gratis, porque al ser del permanente lo puedes elegir gratis, y al mismo tiempo con el selector de constelaciones en el futuro es muy probable que incluyan constelaciones de Logen, y este bicho a C6 por ahora, y veremos cómo evoluciona el meta de Sniesnaya, es muy posible que a C6 pudiera rivalizar y entrar a los 10 o más mejores equipos del juego. Así que, señores, vamos a analizar el kit de Logen. Es muy interesante, muy divertido, muy fácil, o sea, es bastante sencillo. De hecho, os dije en stream cuando lo estuvimos viendo que era muy gracioso su kit porque en muchas ocasiones ponían mucho texto para decir una cosa fácil, como que pues ganas más daño y ya. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, vuestros puntitos del hype, que es lo que más ayuda y recomienda de posición al canal. Tenéis 2 bendiciones lunares por hacer todo esto que es gratis y que ayuda muchísimo, así que suerte con las bendis. Que aprovechen si están comiendo, gracias por estar ahí detrás de la pantalla y vamos con el kit de Logen. Pues bien, él, para empezar, escala con daño crítico. No es sorpresa, pero sería uno de los pocos personajes del permanente. Es cierto que Keqing y Diluc escalan con daño y probabilidad crítica respectivamente, pero al ser de la 1.0 tienen multiplicadores extremadamente bajos. Posteriormente no volvió a salir ningún personaje de permanente que escale con esta clase de cosas, y es crío, y al ser un DPS crío en campo pudiera reaccionar con las nuevas mecánicas de Sniesnaya en el futuro. Esto no se sabe, es especulativo, así que tampoco que nadie se ilusione demasiado. Ahora, ataques normales. Él utiliza lanza, si no lo sabíais. Ataques normales. No hace nada .jpg porque con la habilidad elemental lo primero que hace es imbuirse de crío, y los escalados de los golpes que hace imbuidos de crío están reflejados en la habilidad elemental. Así que sería otro personaje más que esta calidad de vida, pues no se ha hablado mucho, pero Hoyoverse ha hecho que literalmente todos los personajes ya no se jueguen triple corona, sino que se jueguen 2 coronas, porque suelen hacer que un talento sea inútil para que tengáis más recursos para subir los personajes. También, por otro lado, es cierto que mucha gente triple corona a los personajes sabiendo aún así que hay talentos inútiles, como quien triple corona a Raiden, aunque el ataque normal no sirva para nada. Luego, estos escalados de ataques normales son decentes, tirando a altos, de hecho, para ser un 5 estrellas de permanente, a talento 10. Y además, lo que se debe coronar en Logen es la habilidad elemental. La habilidad elemental, aparte de imbuirte de crío, tiene una mecánica con mucho texto, pero muy fácil de explicar. Básicamente, mientras Logen pegue, gana unas cargas. Esas cargas hacen que tengas una habilidad elemental extra especial que hace más daño. Eso se puede llegar a hacer, de hecho, hasta 2 veces más por rotación. Y además tiene unas cargas que se acumulan siempre que el personaje o los personajes fuera del campo golpeen. A más cargas de esta segunda pasiva de cargas, más daño va a hacer la habilidad elemental especial. ¿Habéis visto qué sencillo? Pues Logen tiene una cantidad de texto así para explicarte una cosa que no tiene tampoco complicación. Es así de fácil. Logen pega, gana cargas. Cuando gana cargas, hace la habilidad elemental especial. El resto del equipo pega. Logen gana cargas, y cuando el resto del equipo pega y gana cargas 2, la habilidad elemental especial pega más, hace más daño. ¡Ya está! ¡Facilito! Además que hace muchos multi-hits, pero puede derretir varios de ellos, que ahora explico esto porque creo que en la beta habréis visto que seguramente hay gameplays jugándose con Emily y que Logen intente derretir sobre la quemadura, pero realmente los equipos de Logen están hechos para que sea al revés, para que Logen con Durin y Nicole, ahora hablo de los equipos de la versión free to play, que también es muy fuerte, realmente sea Logen el que aplica crío, incluso con una Nemo o con otro crío o con la propia Prune C6 que va a salir, y posiblemente si lo haces bien la rotación se vaya a imbuir de crío para reaplicar crío con los torbellinos, o algún otro personaje en el futuro que pueda reaplicar crío, o un segundo crío como puede ser Rosaria perfectamente para subir la probabilidad del equipo, y que quien derrita sea Durin, que para algo tiene el modo dragón negro y gana un bono de daño al derretir espectacular, y tiene un set que le da 20 de probabilidad y 43% de ataque. Pero no sé por qué todos los biofiltrados de la beta son
Logen con Emily Durin, para que Logen haga derretidos sobre la quemadura. Ese equipo no es que esté mal, de todas formas. Lo que pasa que yo no entiendo por qué la gente realmente... Siempre pasó en la beta, por cierto, saca esos gameplays tan raros, con equipos tan raros, para que luego la gente se haga ideas raras y luego realmente termina saliendo, digamos, la jugabilidad correcta del personaje, aunque vuelvo a repetir, no está del todo mal y creo que se va a poder jugar de ambas maneras. La habilidad elemental es solo eso, tiene cooldown de 18 segundos. Durin también tiene cooldown de 18 y Nicole creo que tenía de 16 si no recuerdo mal, pero bueno, cooldown de 18 generales para todos los equipos porque Kimmich, Varesa, Arlequino tiene rotación de 15 lo único, Logen y Mabuika, que son los equipos más fuertes que van a interactuar con Nicole, tienen casi todos de 18 menos Arlequino, así que cooldown de 18, normal. Ultimate, no tiene mucho texto, no es mucha locura, simplemente es un multi-hit muy grande parecida a la ulti de Grizzly. De hecho, Logen mejora a Grizzly en algunos aspectos, sobre todo porque es gratis. Al igual que Tignari mejora al Heizam porque es gratis y porque puedes conseguirlo con constelaciones y al Heizam te cuesta deseos morados del promocional, que eso es una cosa muy escasa cada día más en Genshin. Y la cuestión es que haces 6 hits con un escalado talento 10 decente, pero que gana daño en proporción a los puntos de entusiasmo, que son los puntos 2 de la habilidad elemental que se ganan cuando los personajes fuera del campo hacen daño. Tiene cooldown de 15 y coste de 60, es decir, un coste para ser un DPS bajo, con lo cual posiblemente con 120 de recarga tenga perma ulti. Y la rotación de 15 está muy bien, pero si la habilidad elemental tiene cooldown de 18, da igual la cooldown de 15 en la ulti, tendría que tener cooldown de 18 las dos y listo. Pero bueno, por ahora como veis es muy fácil, es elemental. Posiblemente en algunos casos la ulti va para el final porque además stacks de estos más daño hará, con lo cual elemental, ataques normales, hasta la primera elemental especial, ataques normales, segunda elemental especial y la ulti. Y rotas. Y todo cabe en una rotación perfecta. Talentos. Aquí también Hoyoverse ha metido mucho texto, demasiado desde mi punto de vista. Lo estuvimos de nuevo viendo en stream y fue divertido. O sea, nos reímos mucho porque dijimos, todo este texto para decir que tienes que hacer esto. Pues bien. Primer talento de ascensión. Este es un talento, en mi opinión, muy feo, extremadamente criticable, puede dar lugar a polémica. Los jugadores de Genshin están extremadamente adoctrinados, con lo cual yo creo que se quejarían por algún aniversario y ya ni eso, pero por este talento no se van a quejar. Pero os voy a explicar por qué me parece tan grave este talento, porque de verdad es un talento grave y para mí sí debería ser por lo menos un punto de partida de una crítica bastante fuerte. Dice: al utilizar la habilidad elemental, Logen gana otro efecto distinto 9 segundos. Este efecto aumenta el nivel de tu habilidad elemental en 1. Esto se refiere a lo que hacen Skyork y Tartaglia, que es subirte el +1, ¿vale? Que diréis, bueno, está bien. Sí, está bien, ya veréis, dice. Si el nivel de habilidad de ataque normal, elemental o la habilidad definitiva de los demás personajes del equipo es igual o superior al de la habilidad elemental de Logen. Esto es mucho texto, pero básicamente es que estos talentos de los personajes que se tienen en cuenta del resto del equipo deberían tener igual o superior. En caso de que alguno de los talentos no sea igual o superior, no vas a activar esta pasiva extra. Dice, la duración de vehemencia se prolongará en 6 segundos. Dice, en caso de que alguno de los talentos de estos personajes sea igual o superior. En caso de que no se activa. ¿Qué ocurre? Que si tú quieres ganar este extra de 6 segundos, y os adelanto que esos 9 segundos no da tiempo a tirar la ulti fuerte y perder este bufo del talento, pero bueno, es de la habilidad elemental, pero la elemental +1 te da más stacks para la ulti, es decir, podrían no haberlo puesto, simplemente van a empujar a muchos jugadores que para poder activar el talento subas el talento del resto de personajes al 9 o al 10, y además si ese talento gana +1, si está al 9 y no lo coronas ya está al 10 de base, con lo cual el resto del equipo debería tener talentos al 10, triple corona en este caso. Entonces, es raro, no sé si está mal traducido y al menos un talento debe estar al 10 y el resto no importa el resto de personajes. Con Durin no se sube el ataque normal, con Nicole no se sube el ataque normal, así que veremos qué ocurre, pero desde luego es algo parecido al teatro que te está obligando a subir algunos talentos, porque es verdad que menciona la habilidad definitiva, pero también menciona la habilidad elemental. En el caso de jugar, por ejemplo, Bennett y Xiangling, donde Bennett la habilidad elemental prácticamente para ser free to play siendo nuevo no se sube y tienes 1-1-10 con Bennett, no sé si se tiene en cuenta o se registra solo la ulti que está al 10 de Bennett o por otro lado se tiene en cuenta más talentos. Entonces
es curioso. Habría que esperar a ver qué pasa con esto, pero sí me parece que es un talento que sobra, es innecesario. No deberían haber puesto este tipo de cosas de ninguna forma, de decirte, bueno, te dejamos por ahí caer sutilmente, que si quieres que el personaje funcione perfectamente, deberías gastar coronas o al menos recursos en subir talentos de otros personajes. No tiene sentido alguno. Siguiente orden del día. Siguiente pasiva. Cuando los demás personajes cercanos del equipo otorgan entusiasmo, que es decir, esto que pega fuera del campo para ganar cargas, para que Logen haga más daño con la habilidad elemental especial y con la ulti, que es muy fácil además todo el combo. Si el daño infligido, es decir, si los golpes fuera del campo son de más del 4000% del ataque de Logen, obtienes 60 puntos adicionales de entusiasmo. Esto es mucho texto y matemáticas, pero la cosa es que los golpes, si tienes una media de... Creo que puedes llegar con Logen a 2500, 3000 de ataque, los golpes es verdad que deberían ser un poquito más grandes, pero vamos, llegar a unos 12.000, 13.000, 14.000, una cosa así, tampoco una locura, el cuádruple, bueno, cuádruple por 10. ¿Qué significa? Que realmente está fácil, porque Durin suele hacer esos golpes tan grandes si lo tienes bien construido y más si derrite. Emily, si vas a jugar este equipo raro que he dicho que está en la beta, que no es lo mejor, pero al menos funciona, si la tienes bien construida, también Emily hace unos golpes muy grandes fuera del campo, sobre todo al tirar la ulti, que genera, creo que serán 5 o 8 hits o algo así, en los que puedes meter 5 o 8 de 80k perfectamente, así que todo esto lo va a aprovechar Logen, lo que igual si juegas un crío sub DPS, Rosaria hace golpes bastante grandes, pero igual al no derretir Rosaria no llegaría quizás a esa cantidad de daño, pero es un talento que hace que si los golpes fuera del campo, concretamente de Durin, son muy grandes, o de Xiangling, posiblemente estos números, esta pasiva hace que hagas mucho más daño que la elemental y la ulti de Logen. Luego, siguiente. Durante 8 segundos, si algún personaje del equipo que no sea Logen hace una reacción crío, el ataque de ese personaje aumenta en 15 y el de Logen en 15. Si Durin hace un derretido fuera del campo... Entonces tienes todo esto. ¿Cuál es el problema? Que en ese ejemplo de equipo que está dando vueltas por todos los lados, que es el de Emily Durin, ahí Durin no está derritiendo. Ahí la base de la reacción del equipo es una quemadura y el que derrite es Logen. Entonces Durin lo que activa es una quemadura junto a Emily. Pero cuando realmente tengas un equipo donde hay crío aplicado por Logen y el segundo crío, u otro personaje, Anemo, que reaplique o lo que sea, y Durin haga un derretido, está haciendo una reacción crío, con lo cual está activando el talento para que Logen y Durin ganen 15% de ataque. ¡Ya está disponible la app de la web del canal! Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app, así que os animo a descargarla, que está el link aquí abajo en la descripción. Tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo, y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Así que señores, gracias, y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Y luego... el aquelarre. Logen es un personaje taumatúrgico, es un personaje del aquelarre, es decir, cuando hay dos personajes del aquelarre y hagas su misión esta, que por lo menos son cortitas las del aquelarre, activas un bufo extra, dice. Cuando hay dos o más personajes que activan esta pasiva y Logen activa, golpea su habilidad elemental o su ulti, es decir, prácticamente cualquier cosa, si su entusiasmo está al 50% de su límite máximo, el daño infligido por ataques normales y cargados aumenta un 40% 6 segundos. Es un bufo 40% de ataques normales y cargados, y es para toda la parte normal de la rotación si has sido capaz de ganar muchos puntos en muy poco tiempo al principio de la rotación o incluso antes de entrar con Logen, mientras el resto del equipo pega fuera del campo. Entonces, está perfecto. Además, que el resto del equipo pegue fuera del campo y haga números grandes, también depende que haya un segundo crío para que ya se vaya derritiendo. Así que, así de fácil, 40% de ataques normales y cargados, que es gran parte del kit de Logen, que al final es elemental, como os dije, muchos ataques normales hasta tener la primera elemental especial, más normales, segunda elemental especial, ulti, que la ulti es al final con el máximo de puntos de entusiasmo que puedes llegar a tener, y ya está, hacer mucho daño. Es el kit de Logen, es muy sencillo, es muy fácil, pero es muy fuerte. Los escalados son decentes y ya digo, si consigues que un Durin fuera del campo derrita, va a ser espectacular. Ahora,
Hay una versión free to play donde igual tienes más complicado activar esto, aunque quien podría activarlo muy posiblemente fuese Sakarosa, Logen Sakarosa. Lo que pasa es que sería complicado hacer que Sakarosa se imbuya de crío y no de piro, obviamente, pero se va a poder jugar con Xiangling Bennett y habría que ver realmente si Xiangling, como golpea bastante rápido, ayuda a poder hacer que Logen pueda aplicar suficiente crío para que Xiangling derrita. Habría que ver cuándo se aplique el futuro buff a Kaeya y si Kaeya termina considerándose un personaje taumatúrgico, podríamos ver si Kaeya es la dupla de Logen free to play para jugar Logen Kaeya, Xiangling Bennett. Y de hecho que nos den literalmente el equipo free to play más fuerte del juego, teniendo en cuenta que Kaeya es gratis y Xiangling Bennett casi que también, y se puede comprar en la tienda y los puede conseguir todo el mundo cuando empieza a jugar. Esto es un punto a favor de Logen muy grande, sobre todo para cuentas nuevas, y tiene un nivel de poder muy grande para ser de permanente y gratis. ¿Por qué es gratis? Porque en cada aniversario podéis elegir un personaje gratis de permanente y Logen va a ser uno de los que podéis elegir. Ahora, constelaciones, para la gente que ya tirando poco a poco con el tiempo le salgan, o para la gente que vaya a tirar en el banner de Logen, que no lo recomiendo obviamente porque luego lo puedes conseguir gratis. C1. El límite máximo de entusiasmo de Logen, es decir, los stacks 2 que aumentan el daño, aumenta a 250 puntos. Además, aumenta en 250% la cantidad de entusiasmo que los demás personajes cercanos del equipo otorgan a Logen al infligir daño mientras él está en estado de maestro estratega, que es su habilidad elemental. Es decir, la C1 va a ser bastante importante porque va a hacer que realmente, al igual que con Furina, que es un muy buen ejemplo, ganes las cargas extremadamente más rápido. A ver, al final la C1, si consigues a Logen gratis en cualquier aniversario y luego lo meten al selector de constelaciones, la C1 de Logen prácticamente va a ser una cosa que tendréis todos en vuestra cuenta de una forma u otra si os gusta el personaje, así que facilito. C2, mucho texto. Ahora hablamos del arma. El arma es prácticamente stat. Voy a hablar del arma directamente ya. El arma, para quien quiera sacarla, porque es cierto que igual el arma no todo el mundo podrá sacarla de primeras. El arma tiene los stats base del arma del permanente, la lanza, que es la lanza verde de Xiao, que estará por aquí en pantalla, y luego la pasiva es mucho texto, pero básicamente es muchísimo texto, pero básicamente lo que hace es 40% de daño en ataques normales y cargados si se cumplen ciertas condiciones de estas que estamos hablando, de que los personajes del equipo hagan daño fuera del campo, bla bla bla, y 40% de daño en tu habilidad elemental y definitiva si tú haces cierta cantidad de multi-hits continuamente, ataques normales y cargados, que vas muy rápido. Con Logen es usuario del lanza, con lo cual pega rápido. Es un texto así para decirte que te da 40% de daño infligido en ataques normales y cargados y 40% de daño infligido en elemental y ulti, o sea, 40% de daño infligido general, pero con mucho texto para hacer que el arma solo le sirva a Logen. Joyo versus be like, ya sabéis cómo es. Ahora, la C2. Mientras Logen está en estado maestro estratega, la habilidad elemental, tras usar la habilidad elemental especial, es decir, la que haces ganando stacks él mismo pegando y que podrás tirar 2 veces por rotación, o su habilidad definitiva, sentencia consumada, obtendrás durante 4 segundos un efecto extra. La realidad es que esto con la C1 vas a poder tenerlo mucho más rápido realmente, y no sé si en la rotación se ha testeado en la beta que puedas llegar a tirar en vez de 2 hasta 3 habilidades elementales especiales por lo rápido que acumulas esos puntos, aunque los puntos de la C1 son para hacer más daño y no para tirar la habilidad elemental. Pero bueno, efecto extra 4 segundos. Mientras estás en el estado de maestro estratega, que estás imbuido con la habilidad elemental activa, la próxima vez que Logen golpee a un enemigo con un ataque normal o cargado, es decir, siempre, realiza un ataque adicional que inflige una cantidad de daño crío, es decir, un golpe extra de daño crío en proporción al 300% del ataque de Logen, un golpe extra de crío como muchísimos personajes tienen, y que aumenta la maestría elemental de los personajes del equipo en 125 puntos. Este efecto se puede activar una vez cada 4 segundos y yo no sé si se puede stackear. Espero que sí se stackee. No creo que puedas llegar hasta 250 puntos de maestría, aunque no dice que no se pueda stackear. El bufo son 8 segundos, pero dice que se puede activar una vez cada 4 segundos, que es las veces que puedes activar la habilidad elemental especial, y no entiendo si le vas a meter 250 de maestría al equipo. No lo sé, como mínimo son 125, y si estamos hablando de derretir el propio Logen y el resto del equipo, pues imaginar, porque además dice los demás personajes cercanos del equipo, que entiendo que no será Logen, con lo que entiendo que debe derretir Durin, con lo que entiendo que el tema del equipo de Emily Durin no debería tener sentido, porque no dice que Logen gane el bufo. Luego, C3 y C5, elemental y últimas 3.
La C4 para quien le salga. Cuando Logen usa la ulti, mientras está en estado de maestro estratega, lo que os he dicho, que tira la ulti al final de la rotación mientras todavía está imbuido dentro de su habilidad mental, obtiene la cantidad máxima de puntos de entusiasmo, que es el daño máximo de tu ulti. Esto significa que vas a poder tirar la ulti al principio de la rotación y que la rotación cambia, y en vez de tirar la ulti al final para ganar el máximo puntos de entusiasmo, vas a hacer elemental ulti al principio porque ya ganas el máximo punto de entusiasmo. Además, cuando Logen entra en estado de maestro estratega y su energía elemental no está al máximo, Logen recupera 15 puntos. Esta es la típica constelación de calidad de vida para más energía. Tras usar su habilidad definitiva, sentencia consumida, Logen recupera 15 puntos de energía elemental durante los próximos 15 segundos. Sí, obviamente dice si está al máximo, que es obviamente que al tirar la ulti va a estar al máximo. Pero si no, no puedes tirar la ulti. Es que mi chat dijo, no es la definición correcta en mi opinión, pero mi chat dijo en broma que parecía que habían puesto en este caso textos para autistas o hechos por autistas en el kit de Logen, o directamente rellenar por fastidiar. O sea, esto último de que si al tirar la ulti la energía elemental está al máximo, si vas a tirar la ulti va a estar al máximo. Tras tirar la ulti recuperas 15 puntos de energía. ¿Perdón? Y la C6, esta es muy fuerte, por ahora, veremos luego si la cambian o no. Dice, usar la habilidad elemental especial grabada hasta la médula de la habilidad definitiva, sentencia consumida, es decir, todo. En el estado de maestro estratega no consumirá entusiasmo. Esto es buenísimo porque todos los golpes van a hacer el máximo daño sin tener que acumular cargas, sino que otorga a Logen la cantidad máxima de exultación. Esto significa que después de tirar la ulti vas a poder tirar una habilidad elemental cargada sin que Logen pegue, o sea que el combo sería elemental, ulti, elemental y luego vas a poder tirar pues 3 o hasta 4 elementales especiales, y además te va a dar un bono de probabilidad y daño bastante alto parecido al de Arlequino, aunque en las betas ha ido cambiando. He visto que alguna vez ha sido 70, luego 80 y la probabilidad igual ha cambiado entre 5, 10, no sé si alguna vez he visto, creo que no he llegado a ver 20, pero te da 10 de probabilidad, 80 de daño crítico, siendo un personaje que escala con daño crítico, que tiene un arma que le da 22 de probabilidad y que la C6 pudiéndose conseguir. Yo tengo a Tignari C6, por ejemplo, y muchos habéis conseguido algún personaje del permanente C6, aunque sea de aquí a dentro de 3 años. De 3 años igual lo han cripeado mucho, pero que consiga 80 de daño crítico puede ser un personaje que llega a 80-90 de probabilidad y 300 de daño crítico con todo el equipo. Entonces, es un daño base, lo que pasa que yo creo que aquí se les ha ido la mano en el buen sentido, porque como él no va a derretir y va a derretir Durin, realmente no importaría tanto que él tenga tanto daño base, porque los derretidos los hace Durin fuera del campo. Entonces, es una C6 bastante fuerte. Conclusión final, creo que por encima de Tignari, que es verdad que cuando salió Notcry pues tenías el equipo gratis de Tignari con Aino que la regalan justo al llegar a Notcry, y luego en el banner podías sacar a Lauma, para la gente nueva había deseos suficientes para sacar a Lauma y era recomendable sacarla, y venía Cookie Shinobu en ese banner, con lo cual quien empezara nuevo el juego tenía a Tignari, Aino, Lauma, Cookie. Creo que Logen es la puerta de entrada para posteriormente Snies Naya, es decir, creo que entre el equipo de Tignari y el de Logen de forma extremadamente free to play para un jugador nuevo tiene más daño, con lo cual un Logen quizá Kaeya, aunque falta activar la consonancia taumatúrgica, pero Logen, otra cosa con Xiangling Bennett es muy, o Sakarosa, Logen, Sakarosa, Xiangling Bennett, creo que posiblemente sea el equipo más fuerte free to play que tengamos en el juego para jugadores nuevos y con mínima inversión, con un solo 5 estrellas y con algún arma que te salga por ahí del permanente o del pase batalla o el peñasco oscuro que te da daño crítico también de gratis de la tienda de los brillos. Así que es una buena opción, y de hecho para ser de permanente, cuando consigues con el tiempo constelaciones o si quieres sacar su arma y todo lo demás, Logen puede terminar siendo el personaje más fuerte de permanente literalmente. O sea que poca broma con Logen, que el power creep también se viene a los personajes pochos del permanente. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por llegar hasta el final, cuidad mucho, tener muy buen día, no sean miñimiñis y chaito.